estamos acostumbrados a escuchar del Espíritu Santo haciendo cantidad de cosas, haciendo milagros, sanidades, muchas cosas, y eso es verdad, eso es real, eso es cierto. El Espíritu Santo, a través de sus dones, capacita a la iglesia para que podamos manifestar el poder de Dios, su palabra, el evangelio, y eso es muy importante. Y en ese tiempo yo pues quise también como decirle a Dios, bueno, Dios, yo quiero ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Entonces comencé a pedirle a Dios que me diera el don de lenguas, por ejemplo. Yo veía casi todas las personas hablar en lenguas y yo decía, Señor, yo estoy en pecado, ¿qué me pasa? Cuando veía que algunas personas oraban y alguien se sanaba, pues yo decía, Señor, ¿será que si yo pongo las manos sobre alguien también se sanará? O sea, me hacía muchas preguntas y yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y recuerdo que una noche tuve un sueño que Dios me permitía hablar en lenguas. Y entonces me levanté asustado y escribí esa parte de lo que Dios me reveló. Lo escribí en el celular, las lenguas, las frases que Dios me dio. Pues no entendía nada, pero igual las escribí. Y después fui y le pregunté al pastor y él me dijo, Dios da el don de lenguas de esa manera. Y entonces yo comencé a sentir algo en mi corazón, a sentirme como contento, como agradecido con Dios. Entonces en algún momento pensaba, bueno, si en algún momento dicen que hablen en lenguas, voy a hablar en lenguas porque ya, pero era algo muy cortico. Y yo comenzaba a dudar. Pero de repente yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo doy el don de lenguas, pero yo quiero que tú te comiences a preguntar o a preocupar mejor cómo estás hablando con la lengua natural. Cuando Él me dijo eso me desanimé. Yo dije, Señor, yo siento la necesidad de comprender que el hecho de que el Espíritu Santo esté en mi vida va más allá de cualquier don y manifestación. Yo creo en los dones del Espíritu Santo y los veo necesarios. Pero desde aquella vez entendí que el Espíritu Santo va más allá de los dones, que el Espíritu Santo va más allá de aquellas manifestaciones que quiere reflejar a la iglesia. Vuelvo, insisto, estoy de acuerdo y creo en los dones del Espíritu Santo. Pero yo le comencé a decir al Señor después de que me confrontó, porque tal vez Él me estaba diciendo, ¿para qué quieres hablar en lengua si no le sabes hablar bien a tu esposa y a tus hijos? Y entonces uno de mis propósitos desde ese tiempo fue decirle a Dios que me mostrara al Espíritu Santo de otra manera, que me mostrara la forma completa del Espíritu Santo. No esa simplemente que nos da los dones y nos capacita para que la iglesia avance. Yo le comencé a decir a Dios, la obra más grande que quiero del Espíritu Santo es esa, que me transforme a mí. Es esa con la que yo pueda decir, el Espíritu Santo habita en mí. No solamente por dones, sino porque yo vivo de forma correcta. Es la manera que usted y yo tenemos que comenzarle a orar a Dios. Ustedes creen en los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pero lo que Dios quiere es más que los dones. Esta prédica la llamé más que una manifestación, porque el Espíritu Santo me ha enseñado que hay algo más, que hay algo más que un momento, que una experiencia, que hay algo más que hablar en lenguas, sanidades. Hay algo más. Y por eso, en otras palabras, lo que el Espíritu Santo más quiere hacer es reflejar la persona de Jesucristo en su vida y en la mía. Es reflejar el carácter de Jesús en su vida y en la mía. Yo quiero que
tenga eso y se guarde eso en su corazón. Por eso quiero que hablemos hoy de un versículo. Y voy a dejar ese versículo ahí todo el tiempo, porque quiero que analicemos 4 palabras de este versículo. Es consolador, esté, para y siempre. Dios a través de este versículo me enseñó muchísimo. Imagínense que Jesús les comienza a manifestar a los discípulos que va a llegar el día en que se va a ir, en que va a morir y va a resucitar y va a regresar al Padre. Un momento difícil porque para los discípulos Jesús era su fuerza, era su ejemplo, era todo Jesús. Y ellos se preocupan y entonces Jesús se adelanta a esa preocupación, se anticipa a la necesidad de ellos. Jesús siempre se anticipa a nuestras necesidades. Siempre, todo el tiempo, se está anticipando a lo que usted y yo necesitamos. Y entonces les dice en Juan 14:15, les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Solo ese versículo me enseñó muchísimo y quiero que lo estudiemos, porque Jesús les hace una promesa. Esa palabra consolador se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero esa palabra consolador, cuando Jesús les dice: tranquilos, yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador y Él va a estar con ustedes para siempre. Jesús necesitaba darles la esperanza de que ellos no iban a quedar solos, de que en la vida que ellos iban a tener sin Jesús iba a ser una vida acompañada de un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero esa palabra, la primera palabra que vamos a ver, consolador, significa alguien enviado para ayudar, alguien que nos defiende, alguien que nos anima, alguien que cuando está dentro de la vida de nosotros, su poder nos mantiene firmes en la fe que necesitamos, porque hay circunstancias que van a ser muy difíciles, que son muy difíciles, y sobre todo para los discípulos necesitaba Jesús dejarles claro que la vida que iban a enfrentar, los momentos complicados, no lo iban a hacer solos. Iba a ser el Espíritu Santo quien iba a estar con ellos, quien iba a poner una fuerza, porque iba a estar en ellos, que iba a poner una fuerza para que cuando ellos los persiguieran, vivieran momentos difíciles, su fe no se acabara. Ese consolador es aquel que nos capacita, que nos esfuerza, que nos revela la persona de Cristo, que nos fortalece en los momentos débiles. Eso es lo que hace el consolador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Más que una manifestación. Dice Efesios 3:16. Pablo le comienza a hacer una oración a Dios y les da un mensaje a esta iglesia y les dice: yo me postro de rodillas y le pido al Padre de Jesucristo que conforme a las riquezas de su gloria les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Pablo le hace una oración al Padre y le dice: yo te ruego que le des conforme a tu gloria el que a estas personas sean fortalecidos. O sea, la palabra fortalecido significa que ellos puedan tener al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo despierte el espíritu de ellos y entonces en ellos haya un poder para que puedan ejecutar la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Dios, y eso es lo que nosotros oramos por la iglesia, por nosotros, porque él está diciendo que si el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu va a tener la fuerza, va a vivir en la fuerza del Espíritu Santo, y entonces hay un poder que comienza en usted a ejecutar la voluntad de Dios. Yo no sé si a usted no se le hace difícil a veces vivir en la voluntad de Dios. Sí, a mí también se me hace difícil, para que lo tenga claro. Se me hace difícil a veces ejecutar
la voluntad de Dios. Pero cuando yo leo esto y cuando me doy cuenta que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y tiene el propósito de fortalecernos, de hacer algo dentro que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero lo que hace es que nos da un poder para que usted y yo vivamos en la voluntad, para que usted y yo obedezcamos, para que usted y yo tomemos decisiones correctas, para que usted y yo, a pesar de las circunstancias, sigamos creyendo que Dios es bueno, sigamos creyendo que Dios es fiel, sigamos creyendo que a pesar de lo malo, Dios nunca cambia su percepción por nosotros de amor. Entonces, este Consolador se encarga de ayudarnos y de animarnos. Cuando usted y yo estamos desanimados, cuando perdemos la fe, hay un Consolador. Cuando hay circunstancias difíciles, hay un Consolador. A veces nosotros sufrimos en la vida cristiana porque no creemos que este Consolador está a nuestro lado. Y con eso quiero ir a la segunda palabra, que es un Consolador para que esté. Esa palabra esté significa un verbo que hace referencia a algo que existe, que habita y que permanece. Lo que Jesús quería decirles, aún a través de esta sola palabra, era decirles: venga, yo no les voy a dejar un consolador para que los sobe y les diga: tranquilo, qué pesar, yo te entiendo. No, lo que Jesús quería decirles es: vea, les voy a dejar un consolador para que habite, para que viva, para que permanezca todo el tiempo con ustedes. Eso es lo que significa este verbo. Hace referencia a algo o a alguien, en este caso, que existe para habitar en usted y para habitar en mí, para habitar en el corazón nuestro, no por momentos, no cada 8 días, no cuando venimos a la iglesia, no cuando estamos acá. El Espíritu Santo es un consolador que Dios dejó para que esté con nosotros todo el tiempo. Es decir, que Él se encargará de reflejar en nosotros la vida, el carácter y todo lo que significa Jesucristo. A veces parece que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo era el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios venía sobre los jueces y entonces los usaba en momentos específicos y se volvía a ir. Familia, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Y aparte, hay un ejemplo que me gusta y es el de Sansón. ¿Recuerdan? Sansón, un hombre con llamado, un hombre con promesa, un hombre que Dios hizo muy fuerte y el Espíritu Santo venía sobre él en circunstancias específicas. Pero Sansón, después de que el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios ya no estaba, entonces vivía su vida de forma común y corriente, como si no tuviera a Dios. No se trata de usar el poder del Espíritu Santo en momentos específicos. Se trata de ser conscientes de que Él habita con nosotros. No se trata de venir a la iglesia y aquí sí hablamos de Dios, de las cosas de Dios. No podemos ser como Sansón, que usaba el Espíritu de Dios cuando le convenía. Lo que Dios quiere es que usted y yo seamos conscientes de que Él permanece siempre, de que Él habita siempre en su corazón, pero no por épocas, no por temporadas. En Juan 14 dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, les dijo Jesús. Jesús les estaba diciendo: el Espíritu que yo les doy, el Consolador, va a habitar en ustedes y ustedes les conocen. Es decir, ustedes son conscientes del Espíritu Santo. Ustedes no son como el mundo. Ustedes no son como la gente que no me conoce. Ellos no conocen el Espíritu porque no son conscientes del Espíritu. Usted y yo, ¿qué conciencia tenemos del Espíritu? ¿Usted es consciente de que el Espíritu Santo vive en usted
usted lo duda. O usted es como Sansón, que lo tiene en cuenta para momentos específicos, pero no para vivir, para preguntarle, para decir qué debo hacer, cómo lo debo hacer, dónde debo estar, dónde no debo estar. Familia, el Espíritu Santo es ese consolador que Dios desea que usted y yo seamos conscientes de Él, para que Él dirija nuestra vida. Dios quiere que el Espíritu Santo nosotros lo hagamos conscientes para pensar, mirar, hablar, comportarnos como Él quiere. Cuando usted y yo solamente nos comportamos en la iglesia según Dios, lo estamos cogiendo y soltando. Estamos siendo inconstantes. Estamos dejando la persona que nos puede consolar. ¿Sabe qué hubiera pasado si el Espíritu Santo, Dios, Jesús no hubiese orado para que Dios nos lo enviara? Usted y yo no tendríamos la capacidad ni la conciencia de conocer a Dios, de acercarnos a Dios, de pedirle perdón, de que nos ayudara. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia y envió su Espíritu a su vida y a la mía, y nos hizo convencer de la vida que llevábamos. Eso es el Espíritu Santo. Eso hace. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Familia, el Espíritu Santo ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hizo? Vio que Dios nos había escogido a nosotros, y entonces por esa obra de Jesucristo vino sobre nosotros y nos puso un sello. Y ese sello significa que cuando Jesús venga por la iglesia, vamos a estar marcados por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a saber quién se va y quién no. Dios va a saber quién se va con Él y quién no. Todo porque sobre su vida y la mía hay un sello que nos separa, que nos hace únicos, que nos hace exclusivos de Dios. Pero nosotros estamos muy fascinados con hablar en lenguas, con todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Está bien, vuelvo y digo, pero si hay algo que usted y yo deberíamos seguir anhelando y agradeciendo a Dios, es que el Espíritu Santo nos separó. El Espíritu Santo nos trasladó por lo que hizo Jesús. El cumplimiento de lo que hizo Jesús nos trasladó de muerte a vida, de muerte a vida. Usted y yo estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Pero un día el Espíritu Santo, como a manera del amor, de reflejar el amor de Cristo, entonces nos separó, nos tocó, nos llamó. Si un día usted sintió que estaba en pecado, que usted la vida que estaba llevando no era la correcta, es porque el Espíritu Santo vino sobre su vida, porque su Espíritu Santo le comenzó a inquietar, porque el Espíritu Santo le dijo: no sigas así, no sigas pecando. Y aún nos sigue diciendo todavía. Si usted siente, a veces le decimos esa voz, desde ahora usted no le va a llamar voz, usted le va a llamar Espíritu Santo. Es el que le dice: no sigas así. Es el que te dice: estás en pecado, estás cometiendo adulterio, estás engañando a tu esposa, estás engañando a tu esposo. Ese es el Espíritu Santo, y no es cualquier vocecita. Es la persona más importante ahora, porque Jesús dijo: yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Les voy a dejar al que los va a consolar, al que va a estar con ustedes y va a habitar con ustedes. Y luego dice este versículo: va a estar con ustedes para siempre. La otra palabra es para. Esa palabra significa finalidad y propósito. Es decir, que el Consolador viene, habita en nosotros, pero no habita simplemente para hacernos visibles. No habita simplemente
para que usted y yo nos sintamos contentos, porque es la promesa. Habita porque tiene el propósito de generar en usted y en mí resultados de transformación. Tiene el propósito de que cuando llega a su vida se enfoca en transformar su vida, en transformar mi vida. Hay cosas, estoy seguro, que usted ha intentado y ha querido transformar. Ha intentado o le ha pedido a Dios que lo transforme. Familia, quien hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Él viene con un propósito. Nos ve a nosotros, nos mira con nuestros pecados, con nuestros defectos, y dice: aquí tengo mucho que hacer y me voy a poner en esa tarea. Por eso es que usted y yo tenemos que ser conscientes de quién es el Espíritu Santo, de qué hace el Espíritu Santo. Porque yo le comencé a decir a Dios: yo no quiero servir de esta manera. Si usted no me comienza a transformar, yo no quiero que haga algo. Yo no quiero que me use. Yo necesito que me transforme. Yo necesito que haga algo en mi interior, que me sane. Yo necesito que me ayude, que me dé la capacidad, que me dé la fuerza para ejecutar la voluntad tuya. Eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar. Eso es lo que usted y yo tenemos que desear. A no ser que en usted todo esté bien, a no ser que en usted no haya nada que pueda ser transformado. Pero si lo eligió, quiero que sepa, si usted está aquí es porque Él lo trajo, porque hay algo que transformar en usted y en mi vida. Esto no es simplemente que Dios nos escoge. Familia, Él nos escoge con propósito. Él nos escoge con intención. Él mira nuestra vida y se propone por amor cambiar todo lo que no es correcto. Por eso usted y yo no podemos renunciar. Por eso usted y yo tenemos que permanecer. Porque el propósito de Dios es comenzar a limpiar todo en usted. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él. Jesús les dijo: el que cree en mí, de su interior van a comenzar a correr ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva los comienza a activar y a producir el Espíritu Santo. Cuando creemos de verdad en Jesús, entonces el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y comienza a nosotros hacer que todo lo que está estancado, que todo lo que está muerto comience a resucitar, que todo pantano, toda suciedad, toda perversidad comience a salir, porque el río de Él comienza a limpiar tu vida y la mía. Comienza a hacer que usted y yo seamos lavados por dentro, seamos convencidos, nuestra vida sea transformada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es parte de su obra maravillosa en nosotros. A veces las situaciones, resentimientos y cosas de nuestro pasado nos mantienen estancados. Es como entrar a un pantano, a un lodo, y no podemos salir de ahí. Pero cuando el Espíritu Santo llega, nos da la mano, nos levanta, nos saca y comienza a lavarnos y comienza a restaurar nuestra vida. Familia, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos transforma con su poder, porque en nosotros pone la vida de Cristo, pone todo lo que Jesús hizo y lo trae a nosotros. Por cuanto el Espíritu de verdad venga a ustedes, Él los guiará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo
no hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo de Jesús y lo revelará a nosotros. Jesús le dio, o más bien el Espíritu Santo tiene la autoridad de poner en nosotros toda la obra de Jesucristo. Jesús murió. Y sabe lo que refleja, lo que manifiesta la muerte de Jesús, es que Él murió al pecado. Él venció al pecado y luego resucitó. O sea que el Espíritu Santo hace la obra de que usted y yo estemos muertos al pecado. Nos capacita para nosotros renunciar al pecado. Nos da las fuerzas para nosotros renunciar a todo lo que no le agrada a Dios. Y la palabra dice que por el Espíritu resucitó Jesucristo. Y por el Espíritu Él nos hace resucitar a nosotros para vivir en una vida nueva. Si usted piensa, si usted se pone a pensar en los años que lleva conociendo de Dios, si usted se pone a pensar en aquellos años que lleva viniendo a la iglesia, conociendo de Él, y llega a la conclusión de que en usted no ha pasado mucho, de que usted no ha avanzado, de que usted está estancado, seguramente es porque no hemos tenido en cuenta al Espíritu Santo. Seguramente es porque hemos pensado que no somos dignos del Espíritu Santo. A mí me pasaba a veces que cuando me hablaban del Espíritu Santo y veía personas tan espirituales, yo decía, esa persona seguro es muy santa, seguro no peca como yo, seguro no tiene las mismas debilidades que yo. Yo pensaba que para recibir el Espíritu Santo tenía que ser perfecto, tenía que ser el superhombre. Y Pablo le dice en el libro de Gálatas, le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por comportarse bien o por creer? Familia, el Espíritu Santo se recibe en nuestro corazón por fe. No es porque usted se comporte muy bien. De hecho, Él no podría estar en nosotros porque nunca nos comportamos bien. Pero cuando usted cree en que el Consolador fue dejado por Jesucristo para habitar en nosotros, para tener un propósito en nosotros de transformarnos, entonces usted comienza a creer y a entender que esto no se recibe por ser perfectos. Esto se recibe porque escuchamos con fe. Esto se recibe porque creemos. Esto se recibe porque entendemos que la justicia de Jesús en nosotros nos hace aptos simplemente por su amor para recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han pensado que necesitan ser muy perfectos? ¿Cuántos de ustedes pecan y dicen, yo no soy digno de Dios, del Espíritu Santo? ¿Para qué me hablan del Espíritu Santo si como estoy viviendo, si lo que estoy haciendo? Vemos al Espíritu Santo como la persona más lejana, y más si nos imaginamos o creemos que tener al Espíritu Santo, que la manifestación del Espíritu Santo es simplemente cumplir y usar los dones en la iglesia. No, es tan sencillo, es tan tierno, es tan sutil. Es tener la fe de que el Espíritu Santo simplemente necesita personas de fe, personas que le crean, personas que entiendan que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Familia, usted y yo tenemos que comprender una verdad, es real, no somos aptos para que la presencia de Dios habite en nosotros, ni siquiera en nosotros. Algunos piensan que los pastores como que tienen una vida súper espiritual, capaz de tantas cosas. Pero cuando nosotros nos ponemos frente a Dios, la diferencia entre alguien que tiene el Espíritu Santo y alguien que no es simplemente
los que creen. Tienen el Espíritu Santo los que creen. Tienen al Espíritu Santo los que buscan a obedecer a Dios. Dice la palabra, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta es, familia, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, si el Consolador está en nosotros, ¿por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué nosotros vivimos como si no tuviéramos fuerzas? Como si Dios no hubiese hecho algo en nosotros. ¿Por qué vivimos tan derrotados, tan cansados, tan desanimados? La última palabra es siempre. Que esté con ustedes para siempre. Y esa palabra podríamos resumir este versículo. Jesús oró al Padre para que nos diera alguien que nos pusiera su poder y su fuerza en nosotros y que habitara con nosotros con el propósito de transformar nuestras vidas. Pero esa transformación, ese hacer de Dios en nosotros, no es por una temporada. No es mientras nosotros estamos en la vida. Esa palabra siempre significa que el Consolador tiene el propósito de transformar nuestra vida de tal manera que la eternidad esté en nosotros, de tal manera que Jesucristo se revele como nuestro Salvador, como aquel que perdonó nuestros pecados, como aquel que nos da vida eterna. Por eso dice siempre. Jesús, cuando pensó en el Consolador, no pensó simplemente en que fortaleciera a los discípulos para que llevaran su evangelio a todas partes. Cuando pensó en el Espíritu, lo que Él dijo es: yo necesito que el Espíritu Santo esté en ellos de tal manera que transforme su vida y ellos sepan que van a vivir para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Usted y yo simplemente pensamos en cómo vivimos acá, o pensamos que el Espíritu Santo nos use acá. Pero el Espíritu Santo es más que aquellas obras que Dios quiere que hagamos acá. Es poner la eternidad de Jesucristo en su corazón. Por eso dice siempre. Yo necesito que el Espíritu Santo haga algo en ustedes para siempre. Que la eternidad esté en sus corazones. Ustedes se acuerdan de Pedro. Yo creo que uno de los discípulos más famosos. Y Pedro era uno sin el Espíritu Santo, pero fue otro con el Espíritu Santo. Y no porque predicó a los 3,000, no, sino porque Pedro tenía temor en su corazón. Pero necesitaba ser transformado por Jesús. Y cuando vino el Espíritu Santo, a veces simplemente nos quedamos con la parte que hablaron en lenguas. Era necesario que hablaran en lenguas. Era necesario que hablaran en otros idiomas. Pero antes, Pedro lo que recibió fue un milagro. Lo que recibió fue una transformación en su vida. Lo que recibió fue la capacidad de creer que aunque lo pudiesen matar por Jesucristo, él se iba a mantener firme. Y también hay un discípulo que me encanta su fe. Es Esteban, que predicó de Jesucristo ante los sacerdotes, ante la autoridad religiosa de ese tiempo. Y predicó de tal manera que comenzaron a amenazarlo y a decirle que se callara, pero él siguió firme. Familia, hay momentos en que los dones no nos van a ayudar. Hay momentos en que los dones no van a ser esa fuerza que nos capaciten. El Espíritu Santo
puso en Esteban y en los discípulos una fe inquebrantable, algo que los mantuvo firmes y seguros, aún sabiendo que iban a morir. El Espíritu Santo puso en ellos el carácter de Cristo, porque cuando Esteban estaba ya casi muriendo porque lo estaban apedreando, Esteban no pronunció ninguna palabra en contra de ellos. ¿Sabe qué dijo Esteban? Hizo una última oración cuando estaba muriendo y le dijo: Dios, perdónalos, no les tengas en cuenta estos pecados. Familia, para hacer algo así, para tener esa fuerza, no se necesitan los dones simplemente. Se necesita el poder del Espíritu, la persona del Espíritu operando en alguien para manifestar el carácter que tuvo Cristo, igual cuando lo iban a asesinar. Nosotros estamos tan desesperados por los dones, pero así como me dijo Dios: quédate tranquilo y no te emociones tanto, porque para mí es mejor que sepas hablar con tu lengua que usar las lenguas espirituales. Y es lo que dijo Pablo: cuando alguien habla en lenguas y no tiene amor, cuando alguien simplemente ve los dones espirituales como la manera para aparentar ser espiritual, pero no tiene amor, la palabra dice que de nada vale, que es un sonido que fastidia. Hablar en lenguas y no tener amor es un sonido que fastidia, que molesta. Nosotros tenemos que ser conscientes del poder y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando alguien es consciente del Espíritu Santo, la vida cristiana, la vida con Dios es transformada. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Una cosa es que usted y yo anhelemos a Dios, pero otra muy distinta, que Él se desespere por habitar en nosotros. Por eso les dije ahorita, si es el Espíritu Santo, el consolador que Jesús dejó para que hiciera todo esto, ¿qué pasa que nosotros seguimos viviendo de cualquier manera? ¿Qué pasa que nosotros vivimos la vida cristiana tan fácil, tan irresponsable? ¿Sabe qué pasa? Que yo no era consciente. ¿Sabe qué pasa? Que usted y yo tenemos incredulidad y creemos que el Espíritu Santo es para esos grandes hombres pastores que oran y la gente se cae, que oran y la gente se sana. Familia, el Espíritu Santo usa a cualquiera. El Espíritu Santo usa a quienes tienen fe. Aquí hay personas que no se creen dignas, aquí hay personas que siguen estancadas, acá hay personas que creen que el Espíritu Santo no las puede usar. Pero yo tengo fe y creo que eso fue hasta hoy, porque el Espíritu Santo, ese consolador, ese que Jesús dejó como un consolador, está desesperado por habitar en usted, está desesperado por hacer algo en su vida, por transformar, por poner en usted un poder que ejecute la voluntad de Dios. Pero tenemos que despertar, pero tenemos que creer. Pero tenemos que salir de la pasividad. Tenemos que comprender que la vida cristiana, Dios necesita que nosotros la tomemos más en serio. Mi esposa ahorita oraba algo antes de comenzar el servicio y le oraba a Dios y le decía: Dios, convence a las personas para que lleguen temprano, para que sean sensibles, para que comprendan que adorarte es importante. Si usted y yo no tenemos fe para las pequeñas cosas, ¿cómo vamos a hacer las grandes? ¿Cómo Dios va a transformar nuestra vida? Imposible.
¿Cómo podemos creer que Dios va a hacer algo si el amor no nos alcanza para perdonar y para vivir bien con la persona más importante que es nuestra esposa? Si el amor no nos alcanza, si el Espíritu Santo no nos alcanza para eso. Y entonces, usted y yo, ¿dónde vamos a terminar? Si no hay conciencia del Espíritu Santo, lo estaremos contristando todo el tiempo. Es decir, estaremos haciéndolo a un lado. ¿Sabe qué me dijo Dios esta mañana? Me confrontó y me dijo: yo quiero que sepas que el Espíritu Santo no es como la mejor camisa que tienes colgada en tu armario, que te la colocas simplemente en los momentos o en las temporadas o en los acontecimientos importantes. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es la persona que Jesús le dejó a usted y a mí para que la presencia de Dios habite en nosotros. Familia, tomemos conciencia. Yo sé que hay prédicas, yo sé que hay momentos en que tal vez nos podamos sentir sensibles por lo que alguien, un predicador o un pastor puede decir. Pero sabe, siempre que Dios nos ponga a dar una palabra que a la gente no le va a gustar mucho, eso fue lo que entendieron los discípulos. Juzguen si es correcto agradarle más a la gente que agradar a Dios. No es correcto. Yo quiero que ustedes puedan ser sensibles, porque cuando el Espíritu Santo está, salva un matrimonio. Cuando el Espíritu Santo está, nos hace libres de ataduras. Cuando el Espíritu Santo está, ayuda a perdonar. Cuando el Espíritu Santo está, sana aquellas cosas que traemos de niños. Cuando el Espíritu está, transforma. Y luego, como dice la palabra: y después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo y qué está haciendo? Dios nos da una promesa. Piensen en sus hijos que están allá. Y acá está diciendo que cuando Él derrame el Espíritu sobre toda carne, nuestros hijos profetizarán. Es decir, que nuestros hijos hablarán de Dios, pondrán en la mente de las personas, en los corazones, la palabra y la voluntad de Dios. Es una promesa que yo tomo para mi vida. Por eso, cuando yo soy consciente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la promesa de afectar la vida de mis hijos. Tengo la promesa de que a mis hijos los va a afectar el Espíritu Santo. Y yo tengo que ser consciente de eso. Pero también vuestras hijas van a profetizar. Vuestros ancianos soñarán sueños. Quiero que sepan las personas que están acá, que son mayores, que aún el Espíritu Santo toma en cuenta su vida, que aún el Espíritu Santo está esperando que ustedes crean, porque ustedes son útiles para Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes, sobre ustedes hay una promesa. Verán visiones, verán cosas que otras personas no verán. Eso es lo que el Espíritu Santo sobre toda mujer, dice aquí, sobre todo hombre derramará su espíritu. Y eso no es un acontecimiento que esperemos simplemente donde sea visible. Ese es el problema de nuestro corazón, que estamos asimilando que para recibir el Espíritu Santo tiene que pasar algo, tiene que explotar la iglesia, tiene que haber muchísima unción para que el Espíritu Santo llegue.
El Espíritu Santo ya está en usted. Usted no tiene que estar esperando que algo maravilloso pase. Pero eso se acepta por fe. Y si el Espíritu Santo está en usted, espere que su vida sea transformada. Pero va a ser más transformada siempre y cuando usted sea consciente de la presencia del Espíritu Santo. Cuando no somos conscientes, el Espíritu Santo no hace nada. Porque quien ignora el Espíritu Santo es ignorado por la transformación de Dios. Nadie puede ser transformado si ignoramos. Nadie puede. Si usted y yo prestamos nuestro cuerpo para el pecado, ¿cómo va a hacer algo Él? Si estamos ignorando que Él habita en nosotros. Yo no sé si ustedes quieren ser transformados por el Espíritu Santo, pero mi oración es esa. Mi oración todo el tiempo es que Dios transforme mi vida. ¿Saben por qué? Porque después de alguien ser transformado, prepárese porque va a ser usado por Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. No es al revés. No es yo soy usado y después transformado. No. Dios usa. Dios nos usa. Aunque no seamos transformados según a la imagen de Él. Pero lo que Él no quiere es que usted y yo nos acostumbremos a pecar y a servirle a Dios. Son dos cosas muy distintas.